Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, muy buenas tardes. Soy Pedro Luis Rojas Barrero, estudiante del curso Sociología de la Familia del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad tendré el gusto de acompañarlos desarrollando la fase 4 denominada profundización, en la cual abordaré unos temas bastante sensibles, de bastante importancia para el país, para la sociedad y para la academia, como lo son el trabajo y el maltrato infantil en Colombia. ¿Cómo abordaré estas temáticas? Las abordaré a partir de el análisis de estadísticas de organismos del Estado, tales como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, estudios que han hecho universidades mediante sus observatorios, alguna legislación colombiana, algunos avances que hemos tenido en ese tema, pero que desafortunadamente los estudios demuestran que legislar no es la solución para este tipo de flagelos pero tan graves que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Nuevamente, bienvenidos y espero que disfruten de este maravilloso recorrido. En este primer paso hablaré acerca un poco de la historia, de la evolución y de los cambios que se han presentado a través de la historia en las diferentes sociedades que nos permiten abordar estos temas tan delicados, tan sensibles de tratar en toda la comunidad académica, como lo es, lo reitero, el trabajo y el maltrato infantil en Colombia. Primero podemos observar que durante el siglo XVI los niños en una edad aproximada de 7 años desarrollaban actividades propias, artesanales y agrícolas, ya que consideraba a la familia como una unidad productiva. Allí no se establecía el trabajo aún como un flagelo, sino como una necesidad de unión de fuerzas en la familia para conseguir el sustento para el núcleo familiar. Posteriormente, a raíz del capitalismo, se da la diferenciación entre los roles establecidos a los adultos y a los niños, ya que antes del capitalismo no existía ningún tipo de discriminación que diferenciara el trabajo que debería efectuar un hombre adulto a un joven o a un niño. Por otro lado, podemos observar que las condiciones económicas, sociales y culturales determinan el acceso a la educación. Esto considero que no ha tenido mayores cambios, aún sigue pasó en la antigüedad y pasa en la modernidad, donde si tú no tienes condiciones económicas suficientes, sociales y culturales, pues no vas a tener acceso a una educación de calidad. Se ejerce violencia verbal y física durante la realización de labores domésticas y agrícolas, la amenaza, los malos tratos, la vulneración de derechos, la suspensión del alimento, la suspensión de la hidratación, eran prácticas frecuentes para presionar a los niños y a los jóvenes a que trabajaran. El trabajo infantil es un estado de privación en el cual se pierde oportunidades de educación, afectación del desarrollo psicofísico. Es entendible que un niño que se dedique a trabajar no va a desarrollar de la misma manera su niñez y no hará un tránsito adecuado hacia su vida adulta. La prohibición del trabajo infantil crea situaciones críticas en las cuales demuestran contradicción entre la realidad y el discurso estatal, lo que hablaba hace un poco acerca del discurso, de la legislación, pero si vamos al trasfondo de la realidad social, existen muchísimos vacíos que no permiten que que a los niños se les garanticen sus derechos. Las instituciones del Estado deben trabajar mancomunadamente para velar por el bienestar de los niños. Desafortunadamente, muchas de las instituciones del Estado colombiano están soportadas en el papel, pero a la hora de ejecutoriar sus programas, la aplicabilidad y el alcance no es suficiente. Continuando con este pequeño recorrido, pondré de presente algunas cifras
aportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, el cual nos informa que el rango poblacional que trabaja en Colombia con edades de 5 a 17 años es de 369.000 personas. El mayor índice corresponde a hombres con un total de 257.000 y mujeres de 113.000 personas, identificándose que la mayor cantidad se encuentran en los rangos de 15 a 17 años. Para el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la tasa de trabajo infantil se ha reducido en las últimas 2 décadas, aunque se presentan rasgos marcados entre grupos poblacionales. ¿A qué se refiere esto? A que niños que habitan el campo, la zona rural, las zonas distantes, la Colombia profunda, es muy difícil que puedan erradicar este tipo de prácticas de sus vidas, ya que sus padres mantienen índices muy bajos de ingresos económicos, lo que vulnera totalmente estos derechos de estos menores de edad. El DANE también nos explica que las principales causas del trabajo infantil en Colombia son la necesidad en la generación de ingresos para la familia, lo que hablé hace poco, la precariedad del empleo en los miembros de la unidad familiar, al ser personas de muy escasos recursos, pues se dedican a trabajos informales, a trabajos que paguen el día a día, sin prestaciones sociales, altos índices de desempleo, lo que nos indica que necesariamente, obligatoriamente, muchas de estas familias se dedican a la informalidad, a la venta de productos en los semáforos, en las esquinas, en los parques, y todo esto conlleva a que los niños sean parte vinculante de estos procesos. La Procuraduría General de la Nación para el año 2023 presenta una serie de informes eh, que dan cuenta las principales ciudades capitales que presentan mayor índice de violencia contra menores de edad, en las cuales encontramos a Bogotá, a Barranquilla, a Cali, a Quibdó y a Medellín. Las estadísticas reportadas por este ente de control demuestran que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2022 fueron asesinados 426 menores de edad, evidenciándose un incremento del 12% frente al año inmediatamente anterior. Esto es una cifra realmente alarmante, porque además, contrastándolo con las cifras que reporta Medicina Legal, durante todo el 2022 se registraron 25.585 lesiones no fatales contra los menores de edad, en los cuales se identificaron las siguientes conductas delictivas más frecuentes y más comunes: delitos sexuales, violencia interpersonal, violencia intrafamiliar y eventos en algún tipo de transporte. Lo de delitos sexuales es realmente aberrante y preocupante, ya que en la actualidad se teje y se observa a través de los medios de comunicación cómo este sujeto indiciado de, no sé, más de 500 crímenes, como es Luis Alfonso Garavito, está a punto de cobrar su libertad, siendo esto algo realmente preocupante porque el proceso de resocialización no se ha efectuado de la mejor manera, y esta persona, además padeciendo una enfermedad terminal, en mi humilde opinión y en mi vasto años de experiencia como servidor público en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, saldrá a realizar el mismo tipo de actividades que lo condujeron a estar privado de la libertad. Por último, en este apartado quisiera hablar acerca de la Ley 2089-2021, por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia física como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, y se dictan otras disposiciones. Esta ley se ha conocido coloquialmente en la jurisprudencia colombiana como la ley antichancleta, lo que nos evidencia es que su efectividad ha sido prácticamente nula, porque los índices de violencia, de maltrato y de trabajo infantil en la sociedad colombiana han aumentado, lo que deja en evidencia por parte del Congreso de la República que legislar y lanzar a la sociedad un sinnúmero de leyes, de documentos, de directrices, de jurisprudencia no garantiza la verdadera garantización de estos derechos de los niños.
Continuando esta pequeña exposición acerca del trabajo y el maltrato infantil en Colombia, quisiera terminar con el recuento muy corto, muy sucinto, muy directo de tres historias de vida de personas que son muy allegadas a mí, muy cercanas, que conozco ya hace varios años. En primer lugar, quisiera hablar de mi hermano, que es la persona del recuadro izquierdo, el más grande. Mi hermano, 5 años mayor que yo, con una enfermedad neurológica, desafortunadamente fue diagnosticado, pero eso no le impidió que a muy temprana edad, y yo tengo ese recuerdo, trabajara vendiendo periódicos, trabajara como empacador de supermercados para así poder ayudar a nuestra madre, una madre cabeza de familia, una madre que fue abandonada por nuestro padre y que tuvo que hacerse cargo de 3 hijos y que de una u otra forma supo salir avante y nos sacó adelante. La otra historia muy pequeña, muy corta, es el recuadro superior derecho. Es un compañero de trabajo. Como lo digo, soy funcionario del IMPEC. Él tuvo que salir muy pronto de su hogar, de su núcleo familiar a trabajar, porque a falta de tal vez de educación, de un acompañamiento idóneo de su familia, dejó embarazada a una joven a la edad de 16 años, una joven de 15 años, tuvieron una hija y pues desde entonces tuvo que salir al mundo con 15 años, 16 años, al mundo laboral, a rebuscarse, como él mismo me lo contaba, como recolector de café, como trabajador de fincas por un jornal. Eso es lo que refleja la realidad de nuestro país. Y por último, la historia que me parece más conmovedora y desgarradora, la parte inferior derecha, un compañero que desafortunadamente cuando era joven, era niño, fue víctima del conflicto armado, ya que un grupo al margen de la ley asesinó a sus padres, padre y madre al tiempo, quedando huérfano con sus hermanas menores, lo que le obligó a verse inmerso a un mercado laboral hostil, a un mercado laboral difícil y a ser muchas veces revictimizado por parte de diferentes organismos del Estado que aún no reparan integralmente la pérdida, irreparable por cierto, de sus señores padres. Por último, y agradeciendo la atención prestada, presento los referentes bibliográficos utilizados para la creación del presente video. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.